hermanas y hermanos, personas los amigos que nos están escuchando. Damos gracias a Dios que nos permite este domingo entrar hasta sus hogares. Y hay una palabra de Dios para todos nosotros este domingo, pero no sin antes vamos a orar a Dios para que Dios sea el que bendiga todo lo que se va a realizar. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú permites que podamos nosotros aún grabar, mi Rey, y transmitirlo a través de las redes, toda tu palabra, toda tu información, todo lo que tú quieres que se haga, que se diga, mi Dios. Te pido que bendigas el mensaje, que bendiga tu palabra, Señor, que pueda tocar la vida de cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias, la honra y la gloria para ti, mi Rey. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. En este día yo quiero mencionar el título del mensaje de hoy. La batalla antes de la batalla. Es un poco así extraño, ¿no? Pero es la batalla antes de la batalla. Y ya con el transcurso del mensaje vamos a entender por qué agarré ese tema, ¿no? Ese título. Vamos a leer Romanos 8, verso 5 en adelante. Romanos 8, verso 5 en adelante. Quiero leerlo en la NTV. Dice así la palabra de Dios. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Verso 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Quiero repetir ese verso. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, esto lleva a la muerte. Dice, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Miren que quiero dar una pausa en esto. Miren que dice la mente. Yo quiero recalcar la mente. Cuando uno se centra en la mente, en nuestros pensamientos nos centramos en las cosas carnales, en las cosas de la naturaleza pecaminosa, eso lleva a la muerte. Pero añade Pablo, o el Espíritu Santo de Dios a través de Pablo, pero que la mente que es controlada por el Espíritu, esto lleva a la vida y a la paz. Verso 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Me llamó la atención cuando estaba leyendo esta parte, me gustó que Pablo dice siempre. Voy a mencionar nuevamente ese verso. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Verso 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú vas a hacer a través de este mensaje en el poderoso, glorioso nombre de Jesús. Me llama la atención que Pablo utiliza la mente. Recuerden que el título es La batalla antes de la batalla. En nuestra vida hay siempre dos batallas. La primera es la mente, que tú estás pensando, cómo tú estás llevando tus pensamientos, y el segundo es cuando tú vas y completas lo que tú estás pensando, lo que lleva a realizar lo que tú estás pensando. Y son dos batallas. La primera batalla es la batalla que todos nosotros nos enfrentamos a diario, la batalla de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Y lo interesante de todo esto es que Pablo utiliza esa palabra, pero reiteradas veces, varias veces, no una sola vez. En Gálatas, en Colosenses, en Efesios, él utiliza que los pensamientos te llevan a victoria o a derrota. También yo puedo decirle claramente que toda gran obra que ha hecho un hombre
todo invento de los hombres tuvo su inicio con un pensamiento. La creación misma de Dios tuvo su inicio con los pensamientos de Dios sobre su propia creación. No salió así a priori, sino que Dios lo pensó. Todo hombre natural, cuando va a crear algo, él tiene sus pensamientos puestos en lo que él va a crear. Y después nace, sale, florece lo que él estuvo pensando. Lo mismo Pablo plasma en la Escritura, que nosotros debemos tener claro que nuestros pensamientos nos llevan a realizar las cosas que tenemos nosotros en nuestra vida. O sea, ¿qué estamos pensando? ¿Qué tú estás pensando? Eso te lleva a lo que tú vas a realizar en tu vida. Okay, hay algo interesante que dice Jesús, que yo lo quiero mencionar. Está en Juan 16:13, hablando del Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, miren que él le dice el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. Yo quiero llegar a esa parte. Es más largo el verso, pero nada más está ahí. Él os guiará a toda verdad. Okay. Cuando nuestros pensamientos chocan con la verdad de Dios, ahí radica un gran problema. Ahí tenemos un problema muy serio. Porque llega un momento en que la verdad de Dios que está en nosotros y viene un pensamiento que no es acorde a la verdad de Dios, entonces hay un choque, hay un problema serio. Y eso es lo que está ocurriendo en muchos cristianos, que nosotros permitimos de que esa verdad de Dios tenga un choque con nuestros pensamientos. Pero la Biblia me enseña de que cuando eso ocurre, yo estoy llevando mi vida a fracaso. Lo importante es que cómo tú quieres llevar tu vida. Según es tu pensamiento, así mismo será tu fracaso o tu victoria en la vida. Y es importante cómo tú permites que tu pensamiento domine tu interior. Puede ser que domine la mentira. Piensa mucho en la mentira, piensa mucho en realizar cosas inadecuadas, cosas que van en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña, pero eso nos lleva a tener un fracaso en nuestra vida. Y por eso Pablo se preocupa mucho y él menciona mucho que toda batalla empieza con una batalla previa, que es en nuestra mente. En nuestra mente. Yo voy a ganar la batalla si en mi mente yo tengo claro toda la verdad de Dios y yo pienso de esa manera, buscando la verdad de Dios. Por eso dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo me está mostrando, me está diciendo de que yo debo tener mis pensamientos en el Espíritu. Ok, cuando él dice en el Espíritu, no se está refiriendo en el Espíritu en sí mismo, sino en las cosas del Espíritu. Y debemos tener claro eso, porque uno piensa de que nada más pensar en el Espíritu Santo es suficiente. No, en las cosas del Espíritu Santo. Y ya es importante tener claro ese pensamiento. Y lo mismo en la carne. Tu fracaso no está en pensar en los mismos deseos pecaminosos, sino en las cosas que te llevan a pensar de esa manera, en las cosas pecaminosas. Es muy importante tener eso muy, muy, muy en claro. Ok, cada acto de nuestra vida se comete o se realiza dos veces. Primero en nuestra mente, yo creo que tengamos eso bien claro. Primero en nuestra mente y luego en nuestro comportamiento. Cada acto va a tener dos procesos. Primero en nuestra mente y luego en nuestro comportamiento. Yo vengo y pienso algo que no te acorde a la palabra de Dios, a los preceptos de Dios, a los designios de Dios, y cuando llevo a completarlo, a realizarlo,
entonces llevo a tener una vida no grata al Espíritu Santo de Dios. Pablo lo dice de la siguiente manera. Él lo dice en Romanos, cuando él escribe a los romanos, él escribe de la siguiente manera, Romanos 12:2. Él dice así: no imitéis la conducta ni la costumbre de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarle la manera de pensar. Miren que Pablo lo dice, que Dios los transforme a ustedes en nuevas personas en su manera de pensar. Y ese es el secreto que debemos tener nosotros muy claro, porque llegará el momento en que vendrán malos pensamientos, pero si tú lo permites que se queden, tú vas a tener una vida no conforme a lo que Dios quiere. O sea, no andarás en el espíritu como Dios quiere que tú andes. No andarás en victoria. Okay. Si nos vamos a Deuteronomio nos habla mucho sobre tener una vida de bendición o una vida de maldición. Eso lo dice bastante el libro de Deuteronomio, el quinto libro de Pentateuco. Y lo interesante es que el escritor inspirado lo que hace es que menciona de que conforme tú practicas la palabra de Dios, entonces tú tendrás bendiciones de parte de Dios. Cuando tú rechazas eso, entonces tú tendrás fracaso. Él recalca mucho, en Deuteronomio se recalca mucho el que tú puedas vivir la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Y es interesante que Pablo agarra la misma figura y la trae a colación en este tiempo. Pero él utiliza algo mejor. Él utiliza tus pensamientos. Porque tú puedes tener un pensamiento que choca con lo que Dios quiere, y créeme que no llevarás a tener la bendición que Dios busca. Okay. Hay algunos cristianos que piensan de que porque ellos tienen nada más pensamiento y eso solamente basta porque no llegan a cumplir lo que están pensando, pero eso, la Biblia me dice que tú estás andando en la carne. Eso es lo que estuvimos leyendo nosotros aquí en estos momentos. Pero Dios está buscando que tú andes, que tú pienses, que tú medites en las cosas espirituales. De esta manera que tú puedas tener la victoria que Dios prometió a cada uno de nosotros. Y eso es muy importante. Ok. El mismo Pablo cuando escribe a Corintios, la segunda carta, él escribe algo que llama la atención. Pablo era bastante como tajante, era duro, porque él sabía que fácilmente uno se podía desviar. Y 2 Corintios 10:5 dice algo que todos conocemos, que como me gusta mucho, dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Miren que dice, capturamos. Ese pasaje es muy interesante, llevando, dice la Reina Valera, llevando cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, pero acá en la NTV dice, capturando los pensamientos rebeldes. O sea, Pablo dice que para que podamos nosotros, porque Pablo vivió eso, podamos tener victoria, nuestros pensamientos contrarios a lo que Dios está buscando de nosotros, deben ser pensamientos llevados a la obediencia a Cristo Jesús. Pero Pablo es bastante tajante, dice, hay que destruirlo, hay que acabarlo, porque eso destruye nuestra vida espiritual. En el verso 5, voy a leerlo en la Reina Valera: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Miren que Pablo dice, llevando cautivo. Pablo toma la idea de que uno agarre eso y lo saque de su vida.
Es una manera de decir que uno debe no permitir que los malos pensamientos estén en nuestra vida. Entiéndase con lo que sea, mal pensamiento de mentir, de algún pecado más pesado, o sea, todo tipo de pecado. Pecado es pecado para Dios. Pero hay algunos que le dan escala a los pecados, pero para Dios todo es pecado. Y lo importante es que, ¿cómo está tu vida? Quiero hacer un alto. Hay un pasaje, hay una historia, es una historia que yo recibí años atrás, años. Esa historia nunca se me ha olvidado porque me habló esa historia. Era de un predicador que él estuvo en África llevando la palabra de Dios, era un misionero. Y él hablaba de esto, precisamente de lo que era la vida dirigida por la carne o la vida dirigida por el Espíritu Santo. Y él le predicó a toda la aldea y el cacique, el jefe de la aldea, quedó impactado por la palabra. Pero él se fue confundido, él entendió mucho y él se fue confundido, pero él tuvo un sueño. Él tuvo un sueño que se asustó con el sueño y fue entonces, al día siguiente que llegó el predicador, el misionero, él le contó el sueño al misionero y él quería saber cuál era la interpretación de ese sueño. Y él le cuenta el sueño. Él dice que cuando él salió de su choza, él tenía 2 perros, uno blanco y uno negro. Y los perros estaban furiosos, pero él comenzó a alimentarlos y estaban fornidos, pero él comenzó a alimentar más uno que al otro. Y el pastor, el misionero le preguntaba, sí, siga, diga. Bueno, me dio por alimentar mejor al negro. Y cada vez que yo alimentaba al negro se ponía más fuerte. Y si se acercaba al blanco, peleaba y ganaba el negro. Decidí cambiar y alimentar más al blanco y dejar con hambre o débil al negro. Y cuando se acercaba el blanco al negro, ganaba siempre el blanco, porque estaba bien alimentado. Y él le preguntó, ¿pero qué es eso? No lo entiendo. Y él le explicó de que es tu vida. Tu vida, cuando tú la alimentas en la vida carnal, la vida pecaminosa, eso va a coger más fuerza. Pero si tu vida tú la alimentas espiritualmente, va a tomar más fuerza y va a poder dominar al negro, al perro negro. Y así que, y el hombre entendió de que él debería alimentar su vida espiritual. Sus pensamientos deberían ser siempre guiados hacia Dios. Y eso ayudaba a que él pudiera tener victoria sobre la vida carnal, la vida pecaminosa. Y es interesante eso porque nos ayuda a entender de que a lo que tú alimentas, eso es lo que va a tener más fuerza en tu vida. Si tú alimentas tus pensamientos carnales, eso es lo que va a dominar tu vida. Y tu vida va a ser una vida muy llena de deseos carnales. Un ejemplo, cuando uno ve novelas o situaciones que te llevan a pasiones, tú te alimentas de eso. Y como dijo una vez un pastor, tú te alimentas de eso y tu subconsciente está lleno de eso. Y llegará el momento en que sale a flote. Sin darte cuenta, sale a flote. Pero no es para el bien, sino para el mal de tu vida. Y es importante de qué tú te alimentas, de qué tú te llenas, de qué tú piensas. Tus pensamientos, ¿dónde están centrados? ¿En las cosas de la carne o las cosas espirituales? Y es importante alimentar nuestra vida espiritual porque así mismo nosotros andamos, como dice Pablo, en el Espíritu. Pero si alimentamos las cosas carnales, siempre vamos a andar con los deseos carnales en nuestra vida. Ok, hay algo interesante en todo eso, que uno se logra ser hipersensible al Espíritu de Dios. Yo cuando escuché una vez esta palabra, ser supersensible
a la voz de Dios o al Espíritu Santo. Cuando tú buscas al Señor, cuando tus pensamientos están centrados en el Señor, tú te haces hipersensible a la voz de Dios, a todo lo que Dios te quiere decir o hablar. Y yo recuerdo una vez, trabajando en el gobierno, ahí tenía un hermano cristiano, muy buena persona, y yo recuerdo una vez que él estaba haciendo su trabajo, estaba metido porque estaba haciendo lo que le mandaron a hacer, y llegó un compañero, perverso al muchacho, y le pegó fuertemente en el pecho, le pegó duro en el pecho, que yo lo oí y yo me volteé y pregunté qué pasó, y me molesté tanto que yo tenía ganas de pegarle al muchacho, porque cómo va a pegarle al otro que está sentado haciendo su trabajo, y el amigo cristiano quedó así totalmente golpeado, y yo lo vi que se enfureció, yo tuve que calmarlo porque él furioso, yo furioso contra él, el testimonio en el piso. Así que tuve que calmarlo, nos calmamos los dos y tuvimos que pedirle a Dios que nos ayudara. El Señor nos ayudó, pero no quedó ahí. Pasando días, yo estaba haciendo mi trabajo en mi escritorio y Dios me dijo a mí, te van a pegar en la espalda. Yo, ¿qué? Te van a pegar en la espalda. Está alerta. Yo, la vida, ¿qué va a pasar? De repente, el mismo terrible hombre llegó y me quiso saludar dándome un super golpe en la espalda. Un hola, pero bien fuerte en la espalda. Pero el Espíritu me dijo, cuidado, ahora. Yo me volteé y yo lo logré bloquear. Yo lo bloqueé, o sea, ¡pam! O sea, lo bloqueé, pues. Y el hombre quedó lastimado con mi bloqueo. Yo quedé bien, sin ningún problema, pero él quedó lastimado. El día después, él tuvo problemas con los directores y él quedó muy mal. Siempre van a quedar mal, pero Dios siempre nos ayuda a cada uno de nosotros. Vuelvo y repito, Dios nos hace hipersensible al Espíritu Santo de Dios. Pero eso se logra cuando tus pensamientos están centrados en las cosas espirituales. Si no estás centrado, créeme que no vas a ser hipersensible a la voz de Dios. Es importante que podamos todos nosotros buscar el ser hipersensible a lo que Dios nos quiera mostrar. Y así vamos a andar en la victoria. Me gusta mucho que el Señor dice que Él nos iba a llevar a vida llena de paz. O sea, una vida llena de paz, una vida llena de gozo, una vida llena de victorias. A eso nos lleva Dios. Pero, ¿cómo están tus pensamientos? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿A qué tú le das más cabida en tu vida? Me refiero a tus pensamientos. A lo que tú le das más cabida en tus pensamientos, así mismo tú eres. Fracasado o victorioso en la cosa de Dios. Es importante de que tú puedas aprender de que Dios nos llama a andar en el Espíritu. Ok, tengo otro pasaje también. Ajá. Ok, miren lo que dice Filipenses 4:8, que todos lo sabemos. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Miren que Pablo te dice que nosotros debemos tener pensamientos buenos, justos, puros, amables, de buen nombre, digno de alabanza. En eso debe ser nuestro pensamiento. Ese está en Filipenses 4:8. Ya lo que Dios busca de todos nosotros, tener buenos pensamientos.
Nuestros pensamientos son cruciales para tener victoria en nuestra vida en este mundo. Dios nos mandó, nos llamó a victoria, no a fracaso. Pero como son tus pensamientos, así serán tu vida. Por eso tú debes cultivar, siempre cultivar la verdad de Dios, los buenos pensamientos, las buenas intenciones, de tal manera de que Dios pueda premiar, bendecir lo que tú estás pensando. Tremendo es nuestro Dios, y eso muchos no quieren creer en Él. Pero bueno, Pablo menciona algo que también quería yo mencionarle. Ok, Pablo lo dice, lo que le estuvimos hablando en Gálatas. Gálatas es un libro tremendo que habían comenzado los Gálatas, habían comenzado en el espíritu, después terminaron en la carne, pero Pablo saca buenas ideas sobre el particular. Menciona el fruto, menciona la obra de la carne, el fruto del espíritu, y es interesante cómo Pablo lo menciona. Pero yo quiero leerle algo que llama la atención. Gálatas 5:16, en la NTV, dice así: por eso le digo, dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Verso 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Por eso nos manda que nosotros debemos tener siempre el andar en el Espíritu. Yo no quiero irme así rápidamente, sino decirle de que cómo están tus pensamientos delante de Dios. O sea, cada uno sabe cómo están sus pensamientos. Y el único que tiene la capacidad de escudriñar nuestros pensamientos y las intenciones del corazón se llama Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene la capacidad de poder escudriñar todos mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Y que Él sabe exactamente lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy haciendo. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Y lo interesante es que, ¿cómo están tus pensamientos delante de Dios? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿En qué tú te estás centrando en tu vida? ¿En fracasos? ¿En hacer algo malo? Créeme, cuando tú tienes eso centrado en ti, de alguna manera va a ocurrir. O sea, cuando tú tienes centrado, nada más tú piensas en un mal, no quiero mencionar nada específico, pero yo quiero que tú pienses, que tú tengas claro de que hay muchos pensamientos que no te edifican, no te llevan a la vida abundante que Dios prometió para nosotros. No es que la palabra falla, es que nosotros no estamos como la palabra dice que debemos estar nosotros. La palabra es infalible. La palabra de Dios no falla. El problema somos nosotros. Cuando tú tienes pensamientos que no glorifican el nombre de Dios, el Señor no te va a reprender en ese momento. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque tú tienes la capacidad de quitar, borrar, eliminar de tu vida esos pensamientos. La obra tú la realizas. El Espíritu Santo de Dios te puede redarguir, pero tú tienes que realizar ese mover de ese malos pensamientos. Cuando tú le das cabida a un mal pensamiento, ofendes a Dios. Recuerda que el que está morando en tu vida es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú tienes esos malos pensamientos, entonces tú no tienes
la victoria que Dios quiere para tu vida. La batalla antes de la batalla. Antes de la batalla de tu vida, tú pierdes la batalla de tus pensamientos. Y esa batalla en tu pensamiento hace que tú tengas la victoria que Dios tiene para ti. Esto es interesante. Ok. Pablo lo dice de una manera muy tremenda cuando él a los Colosenses, en el 3:2, él escribe de esta manera: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando dicen poner la mira es piensen en las cosas de arriba. Ese término, poner la mira, es piensen en las cosas de arriba. Debemos tener siempre nuestros pensamientos claros de que quién nos llamó, para qué nos llamó, por qué estamos aquí, qué hacemos. Debemos tener siempre claro eso y poner en práctica lo que Él nos llamó a poner en práctica. Y eso es interesante. Cuando Pablo escribe a los Efesios la armadura de Dios en nuestra vida, él emplea algo que llama la atención. La única arma que tenemos nosotros es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso está en Efesios 6:17, la parte B. Dice, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tenemos claro de que la espada del Espíritu, es la única arma que usa el Espíritu Santo, lo repito, es la única arma que utiliza el Espíritu Santo para darnos victoria en medio de cualquier situación. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tú la puedes vivir, entonces tú tienes muchas victorias ganadas. Reiteradas veces nos dicen, lea la Biblia, medite en la Biblia, memorice la palabra. Siempre nos dicen cosas así, pero la gente no lo practica, no lo hace. Pero si entendiéramos de que eso es el instrumento que utiliza el Espíritu Santo de Dios para darnos victoria a cada uno de nosotros haríamos todo el esfuerzo para poder realizar ese aprendizaje de la Escritura. Es importante en la Escritura que tú puedas vivir basado en la Escritura. Ese es lo que el arma espiritual que utiliza el Espíritu Santo de Dios para combatir cualquier batalla que podamos tener en la vida. Y si no tenemos la palabra, nada puede hacer el Espíritu Santo de Dios en nosotros, porque no podemos vivir conforme a la Escritura, que es muy importante. Hay veces me atreví a hacer esto. Hay veces que nosotros queremos hacer un mal a alguien, pero Pedro, el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, él dice algo muy interesante. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Miren que a veces queremos pagar mal por mal. La Biblia dice, no lo hagas. Maldecir porque te maldijeron. No lo hagas. Fuiste llamado a ser de bendición. Tú debes tener eso claro en tu mente. Fuiste llamado a ser de bendición, no de ser de tropiezo a otro. Fuiste llamado a tener una vida llena de bendiciones. Pero en tus pensamientos inicia
la primera batalla. Y si tú pierdes la primera batalla, cuando se va a concretizar lo otro, ya perdiste la segunda batalla. Para tú tener victoria en la segunda batalla, tienes que tener victoria en la primera batalla. No, espero no enredarlo a nadie. Es una manera de decir que nosotros tenemos nuestra primera batalla en nuestros pensamientos. Lo que tú piensas, eso va a salir después. Me atrevo a decir también lo que tú sientes, lo que tú deseas. Si tú deseas algo indebido, créeme que eso va a ocurrir más adelante. Si tú nada más tienes, si en tu cabeza da vuelta, mucha vuelta, algo indebido, y tú sientes algo indebido, créeme que eso va a ocurrir más adelante. Más adelante va a ocurrir. El enemigo es ágil en colocarnos cosas que nos hacen desviar del camino de Dios. Muy ágil. Pone tropiezos leves para que después podamos caer de una manera fuerte. Muchos caen porque perdieron la primera batalla. Yo espero que agarremos bien esa idea. La primera batalla es nuestro pensamiento. Iglesia, ¿cómo son tus pensamientos? Así será tu vida. ¿Cómo son tus pensamientos? Así tú tendrás victoria o derrota. Tú tienes que tener claro que Dios te llamó a tener victoria, pero tú debes empezar esa victoria en tus pensamientos. Tu pensamiento debe estar centrado en la verdad de Dios y nunca chocar con la palabra de Dios. Cuando choca con la verdad de Dios, ya tú tienes derrota. Debes aprender a tener victoria. Y la victoria tú la logras cuando tus pensamientos son conformes a lo que Dios tiene para tu vida. Para la vida de todo ser humano. Dios nos dio la victoria de antemano. Pero tú tienes que creerle, vivirlo, pensarlo, respirarlo. De tal manera de que Dios pueda glorificar su nombre a través de tu persona. Permiso. Cuando tú tienes unos deseos no gratos, no quiero centrarme en decir ninguno, enumerarlo, no quiero enumerarlo porque si yo lo enumero y me faltó uno, tú dirás, ese que te faltó es el que yo hago, pero tú no lo mencionaste, así que yo lo puedo hacer. Pasan cosas así. Hay algo que debemos tener claro, es que Dios busca bendecirnos. Segunda de Pedro, el verso 3, 9. Perdón, el capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro 3, 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Interesante el pasaje ese. Dios no quiere que ninguno perezca. O sea que hay algunos que van a perecer, pero Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. No solamente el inconverso, sino también el creyente. El que está en las filas necesita cambiar su vida, necesita renovarnos. Es importante la renovación. Como bien hablé antes en Romanos 12, este pasaje es interesante, Romanos 12, que dice: no imitéis la conducta ni la costumbre de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Miren que la voluntad de Dios es así para contigo y para conmigo. Buena, agradable y perfecta. Pero Dios está buscando que yo cambie mi manera de pensar.
Hay veces que tenemos pensamiento de derrota. Sí, pensamiento de derrota. Hay unos que se centran mucho en pensamiento de fracaso. Pensamiento pecaminoso. De deseo pecaminoso. Y eso no te lleva ni nada bien. Y hay que tener claro que uno debe erradicar totalmente esos pensamientos para que tú puedas tener la victoria que Dios quiere que tú tengas. Y eso lo vimos en antes cuando dice, andad en el Espíritu. Significa, pensad en las cosas espirituales, en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. A algunos les incomoda, entiendo, pero eso es lo que la palabra nos dice. Es lo que la palabra nos dice y es mejor decir lo que la palabra nos dice para que más seamos los que vamos al cielo y menos los que van al infierno. Y es lo que Dios está buscando de todos nosotros. Y el llamado es claro, andar siempre en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, los deseos carnales. Eso me parece interesante. Y cómo Pablo vivió. Me viene a la mente un pastor. Él una vez mencionó que él tenía todo tipo de pensamientos. Él no medía qué tipo de pensamiento venía en su mente. Él no se preocupaba. Pero él se dio cuenta de que cada vez que venían pensamientos no gratos a Dios, que él pensaba y que, bueno, nada más son pensamientos, eso no es preocupación, pero él se dio cuenta de que eso estaba lastimando su vida espiritual. ¿Y cómo lastimaba su vida espiritual? Hay momentos en que tú piensas cosas que no debes pensar, pero eso lastima tu vida espiritual. Tú no te das cuenta. Hay muchos cristianos que viven así, no se dan cuenta el fracaso en la cual se están hundiendo, no se dan cuenta. Pues este pastor estaba así, pero hasta que el Señor lo guió a que él hiciera un alto en su vida. Y él comenzó a meditar de que cómo son sus pensamientos. Y él trató de evitar todos esos malos pensamientos. Lo sacaba de su mente, lo sacaba. No le daba cabida a los malos pensamientos. Y él vio que su vida cambió. Y llega un momento en el cual uno vive pensando en el amor de la vida de uno que no se realizó. Y uno vive frustrado porque no se realizó. Pero entonces tú no tienes victoria, no tienes la victoria. Lo que yo traté de alcanzar y no lo alcancé, pero entonces no tienes victoria. Tú debes pensar de que tienes a un Dios que hace cosas nuevas en nuestra vida. Tú debes pensar que tienes un Dios que Él puede hacer algo mejor de lo que tú pensaste que Él podría, que tú mismo podrías haber hecho. Entonces, tú debes tener tu mente centrada en el Dios que te ama y que desea lo mejor para ti. Cuando tú tienes ese pensamiento constante, tú vas a rechazar las cosas negativas. Y al rechazar las cosas negativas, tú vas a buscar las victorias. Las victorias. Cierro con esto. El llamado de Dios es claro. Andad en el Espíritu. Porque a veces uno puede decir caminar, pero yo quiero cambiar, y espero no ofender a nadie, las palabras andar y poner pensar. Pensar en el Espíritu, o las cosas del Espíritu. Y no pensar en las cosas de la carne. Y eso lo dice, eso está en Gálatas 5. Entonces, lo que yo te quiero decir es que como está tu vida de fracasada o de victoria, es porque tú perdiste o ganaste la batalla primera. La primera batalla que se realiza en tu mente. En tu mente se realiza la primera batalla. Si tú dejas que esos pensamientos calen, se forjen, se formen, crezcan dentro de ti, créeme que ya la segunda batalla ya la perdiste. Ya la perdiste.
Por eso te pido que podamos tener nuestros pensamientos centrados en Cristo Jesús. Vamos a orar, se nos va el tiempo, vamos a orar pidiéndole a Dios que bendiga nuestra vida. Aquellos que saben que tienen unos pensamientos no gratos a Dios, es tiempo de que tú te presentes de Él y le digas: Señor, mis pensamientos no son gratos para ti. Yo quiero cambiar, Dios. Ayúdame a cambiar, Dios, que mis pensamientos no sean igual a los de antes. Quiero centrarme en ti, quiero conocer tu palabra es verdad. Quiero que el Espíritu de verdad me moldee, me guíe, me transforme. Solamente tú que estás ahí donde estás, el Señor trata contigo, el Señor tiene poder para hablar, tocarte, bendecirte, levantarte, transformarte. Solamente tú tienes que pedirle en esta mañana, en esta hermosa mañana, Dios tiene algo para ti. No desaproveche el momento, no lo desaproveche. Oh, solamente pídele a Dios cambiar. Señor, cambia mis pensamientos. Cambia mis pensamientos, Dios. Cambia mi vida, Dios. Cámbiame, Dios. Quiero ser diferente, mejor para ti, Dios. Oh, Señor, crea en mí un espíritu recto delante de ti, mi Rey. Renuévame, Señor. Renueva mi mente, renueva mi corazón. Renueva mi parecer, Señor. Renuévame. Solamente pídele a Él que te cambie, que sea diferente. Tú quieres ser diferente, quieres mejorar para Dios. Eso solamente lo hace el Dios Todopoderoso con aquellos que le creen, con aquellos que están dispuestos a pagar el precio de negarse y hacer que el Espíritu de Dios tome el control de ellos. Solamente Dios tiene el poder para hacerlo. Tienes que creer en Dios. Padre Celestial, te pido, mi Dios, que bendiga a cada uno de los que están conectados, mi Dios. Te pido que le bendigas, Padre Celestial. Te pido la victoria que tú nos das, mi Señor. La victoria que el Espíritu Santo nos da a través de la muerte expiatoria de Jesucristo. Que tú, mi Señor, tome control de nosotros. Toma control, mi Rey. Bendice a cada uno, Señor. Sin ti no podemos hacerlo, no lo logramos, mi Rey. Señor, ahí donde está cada uno, Señor, sea tocado, liberado, sea rota toda cadena de atadura en el nombre poderoso de Jesús. Sea rota toda atadura en el nombre de Jesucristo. Sean libres, si el espíritu de libertad seremos libres, que seamos libres todos, mi Dios. Que sea libre esa persona, ella, él, sea libre en el nombre poderoso de Jesús. Te doy las gracias porque sé que tú lo haces. Te doy las gracias porque todo es hecho en el poderoso nombre de Jesucristo. Ahora te pido, mi Dios, que pueda haber una nueva unción en sus vidas. Que el Espíritu de Dios unja esas vidas. Que el Espíritu de Dios levante esas vidas. Que esas vidas sean renovadas totalmente. Y que te glorifiquen, Señor. Victoria en su vida, victoria. Victoria en sus vidas, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, mi Dios. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Damos gracias a Dios por su palabra. Estamos nosotros en el proceso de arreglar todo lo que hay que arreglar para la apertura que vamos a tener pronto. Se le está avisando a cada uno de esa apertura. Es importante de que usted sepa de que Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, cuídense, manténganse en sus casas, manténganse con todos los lineamientos que pone el MINSA para que su vida mejore. Necesitamos que su vida mejore. El Dios Todopoderoso todavía no ha terminado de trabajar en la vida de ninguno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.